Hola, muy buenas. Otra vez aquí dando información de primera mano, basado todo en hechos prácticos. Todo esto lo avala, por supuesto, un apartado técnico, o como se suele llamar, un apartado teórico, ¿sí?, que se transforma en hechos cuando la práctica nos demuestra que estas cosas funcionan. En el apartado de terapias alternativas, como bien saben, es nuestro tema, es informarlos, ilustrarlos, incluso prevenirlo ante cierto tipo de entre comillas, malas prácticas, ¿no? Darle información para que ustedes sepan qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer a la hora de elegir un terapeuta, ¿no? Entonces, esta información, la verdad que lo que es el programa en sí, me sorprende, me llama mucho la atención. Si bien yo sabía que esto era algo pionero en España, que no se estaba haciendo, los mensajes que nos dejan de gracias, de felicitaciones por la información que les estamos dando en el contestador automático, que por cierto es el 986 11 50 86 de Quirox. La verdad que me da una grata sorpresa, aunque bueno, quería que ocurra y está ocurriendo. Y por otro lado, cuando nos para las personas en la calle y con lo mismo nos agradecen la información que les estamos dando, ¿no? Esto tiene muchísimo recorrido. Hay una cantidad muy grande de terapias alternativas. Puntualmente la que yo pueda estar desarrollando es una más dentro del entorno, independientemente de que sea basado en leyes biológicas. Y la idea justamente era tratar de darles un paneo global de todas estas terapias. En el apartado de estructura, hoy nos va a tocar trabajar todo aquello referido, otra vez, en parte del cuello, y en este caso va a ser la espalda, ¿no? Una estructura, que tiene sus bemoles, hay, disfunciones llamadas fibromialgia que están alojadas puntualmente en la espalda, independientemente de otros músculos, ¿no? Pues bueno, se transforman estas disfunciones crónicas en un misterio a la hora de poder resolverlo en muchísimos casos, ¿no? Entonces, esta información está dada para aquellas personas que justamente este tipo de sintomatología, por aquel u otro método, no son capaces de resolverlo. Esto sería una opción más que en principio se recomienda a las personas que nos llamen por teléfono, nos consulten, y como siempre decimos, que consulten a las personas que ustedes determinen para poder elegirnos, para nosotros poder trabajar con ustedes, ¿no? Dentro de la gama de manipulaciones está lo que es el quiromasaje, que es una de las herramientas estrella, como digo yo. Es la herramienta principal de un osteópata, es saber hacer quiromasaje. La variable es que el osteópata lo puede trabajar con aceite o sin aceite. Entonces, el experto en tejidos blandos empieza siendo un quiromasajista y luego se transforma en un osteópata, ¿no? Por supuesto, después de la formación y práctica correspondiente. Con estas herramientas tenemos capacidades como para resolver un montón de cuestiones sintomáticas funcionales, como por ejemplo los dolores o molestias o sintomatologías, incluso lo llamado típicamente contracturas en la espalda, en los trapecios, más allá en los hombros, en los brazos, e incluso en la parte anterior. Ya después, cuando estemos en la práctica, que más tarde, dentro de un ratito, ya nos pondremos a trabajar con nuestro invitado de hoy, les matizaré qué cosas va a influenciar el trabajo realizado. Una de las cosas que no me quiero olvidar es de comentarles en el apartado biológico, en lo que me compete, y darles el órgano del día, ¿sí? En el cuerpo se guarda información emocional y los órganos tienen capacidad de guardar esa información. A ver, si soy capaz de explicarme. Los órganos tienen la función de capturar la información agresiva del entorno. Por ejemplo, un hígado, ¿sí?, tiene la capacidad de recibir la información de aquella cosa que ha perdido y que tiene pendiente recuperar. En líneas generales o en cultura se llamaría tener rencor. El rencor es una voz intelectual que tiene muy mala aceptación entre la gente, pero biológicamente es un elemento primario, ¿no? Aquel animalito, ¿sí?, ser humano, entre tantos, que pierde algo que para su subsistencia, para su mantenimiento y o reproducción es primario, y eso que pierde es primario e intenta recuperarlo, esa información queda guardada en el hígado, ¿sí? Así que aquellas personas que tengan
algo en el hígado, puntualmente luego nosotros lo podríamos explicar con lujo de detalle en clínica, pero así para el público en general. El hígado es el órgano que guarda el rencor primario en las personas. Y todas aquellas sintomatologías o todas aquellas adaptaciones biológicas llamadas enfermedades, como por ejemplo una hepatitis, por ejemplo, pues tendría una referencia o podríamos referirnos directamente a que esta persona tiene un rencor específico con algún tipo de tema territorial. Bien, esto sería el órgano correspondiente al día. El órgano hígado está constituido por varios tejidos embrionarios, por varios tejidos. Bien, el tejido que genera esta misión, digamos, del rencor, es un tejido específico que tiene que ver con los conductos, ¿sí? Por ejemplo, incluso la vesícula biliar, ¿no? Lo que es el parénquima, el tejido propio del hígado, tiene que ver con la sensación de pasar hambre, ¿sí? De morirnos de hambre, de indigencia, ¿ok? Ese tejido de indigencia lo manejaremos en otro momento. Hoy estamos hablando de conductos intrahepáticos, que es como realmente se referiría el tema, y en los conductos intrahepáticos se guarda el rencor. ¿Qué es el rencor en biología? El intento de recuperar un territorio perdido, imprescindible para la subsistencia y mantenimiento de la vida de esa persona y de su manada o entorno, ¿vale? Si quieren más información, en la escuela les podemos dar información con bibliografía, incluso con vídeos, para poder entrar un poquito más en tema. Incluso si entran en la página de Quirox, www.quirox.es, les daremos los enlaces para poder entrar en una buena cantidad de videos y de información práctica escrita como blogs y demás para poder interiorizarnos un poquito más sobre esto. No se olviden que son leyes biológicas que están desarrolladas hace más de 30 años, están descubiertas hace más de 30 años y hay muchísimo escrito y muchísimo practicado, muchísimo llevado a la realidad, ¿eh? Esto no es una idea temprana, ¿eh? Esto es algo que quienes venimos trabajando desde hace ya, bueno, yo vengo trabajando con las leyes biológicas desde el 2005 y desde el 2005 hasta el día de hoy, la verdad que siempre he encontrado resultados más que positivos, diríamos resultados exactos a la hora de la valoración con relación a este icono que a mí me toca manejar, que es la parte conflictiva emocional, ¿sí? Entonces, todos aquellos hígados que he encontrado con esta sintomatología específica intraconductal, en todos los casos sí me he encontrado con que estas personas tenían un alto rencor o un rencor determinado por una situación específica. Hasta el día de la fecha, repito, desde el 2005 hasta el día de hoy, todas las valoraciones que he hecho siempre me han dado positivas. Bien, pues entonces, terminamos con este tema, información biológica, y vamos a continuar. Hoy tenemos un invitado amigo, estrella, que se llama Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Encantado. ¿Y te dedicas a qué? Cuéntame. Bueno, yo soy osteópata, entre otras cosas. He tenido mucha formación, pero muy fuerte realmente es el osteópata. Tanto estructural como un poquito también llevo la parte biodinámica, ¿vale? Biodinámica, ¿qué quiere decir un poquito? Que aparte de tocar a las personas y hacer sus ciertas movilizaciones, aparte de eso, nuestro cuerpo, como bien has dicho tú antes, guarda una memoria de ciertos problemas que hemos tenido anteriormente, ¿no? Entonces también trabajamos un poquito con eso y intentando guiar siempre a la gente cómo puede solucionar sus problemas o cómo puede mejorarlos de la mejor manera posible y dándole una solución. Entonces, o intentándolo. Tu comprobación práctica te ha llevado a la comprobación, valga la redundancia, de que los tejidos guardan memorias. Así es. Aparte de guardar memoria, te das cuenta luego ya cuando estás en clínica, cuando la persona la tienes ya en la camilla, te das cuenta que hay ciertos patrones que se repiten, ya no solo estructurales, o sea, del cuerpo, músculos, huesos, tejido, no solo eso, sino que la gente también suele tener un comportamiento, ¿no? Un comportamiento que también puede dar derivación a esos problemas, de hecho. Bien, me estás hablando de que hay memoria, y esta memoria en una persona, esta memoria orgánica, en una persona que está tumbada en una camilla, digamos que por protocolo no se podría descubrir, solamente lo puedes descubrir si tienes
intuición terapéutica. Una, intuición, y dos, muy importante también lo que te comentan, lo que hablan contigo el paciente, muy importante la confianza sobre todo. Bien, entonces diríamos que estás trabajando con protocolos estructurales, como cualquier osteópata, ¿sí? Pero a mayores has desarrollado esta capacidad de trabajo llamada intuición terapéutica, que bueno, a los protocolares esto les chirrea muchísimo, pero que hemos comprobado que lo hemos enseñado en la escuela, lo estamos enseñando. Así es. Tu formación fue en Quirós. Casualmente. Sí, ya llevo, bueno, formación continua, llevo desde el 2003 y nada, aprendiendo, ayudando a la gente y bueno, el mayor aprendizaje, aparte de aprender lo que aprendemos en escuela, luego cuando estás tratando a gente, a pacientes de verdad, es como realmente pienso yo que es cuando empieza tu real aprendizaje. Estás trabajando, tienes tu centro, ¿verdad? Tengo mi centro, Centro Osteopatía Vitae, está en la parte de arriba de Miñoca, Luis Casado, número 15 bajo. ¿El teléfono? Teléfono 655 44 32 11. Bien, pues así te pueden localizar y aquellas personas con las cuales vienes trabajando, pues ya, bueno, ahora tienen un punto referente que salimos aquí en este medio. Siempre digo lo mismo, para cualquier consulta, lo que sea, estamos allí, para preguntar lo que sea, siempre atendemos a todo el mundo sin ningún compromiso tampoco, ¿vale? Y siempre nos gusta eso, la gente viene enferma, aparte hay que tratarla, vamos, fenomenal. Con mucho cuidado, ahora lo vamos a matizar. Ya no solo con cuidado, sino que... con cariño. Con mucho cariño. Exactamente. Ahí. Pues vamos a ver ahora, vamos a trabajar ahora con Sergio. Vamos a ver ahora en una persona cómo se manifiesta y cómo se modula una estructura, en este caso el omóplato, y las particularidades técnicas que tiene esto para poder generar este buen trato, este trato terapéutico y sobre todo este mimo profesional que nosotros desarrollamos con las personas. No solamente las tratamos, sino que las mimamos. No tenemos que olvidarnos siempre que la persona que está en camilla es una persona que está sufriendo, ¿sí? No es una máquina, mal llamada. La máquina del hombre es un término que no me gusta. Ojalá las máquinas tuviesen la más mínima capacidad de reestructuración que tienen las células humanas. Así que estas células humanas se reestructuran y se reestructuran gracias a la emoción en primera línea. Así que vamos a ver entonces ahora con Sergio cómo nos ilustra a nivel técnico y manipulativo. Un ratito y ya volvemos. Gracias. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a ver ahora con Sergio cómo valoramos una escápula y cómo la elastificamos, ¿sí? Ok. Vamos entonces a los hechos. Bueno, primero vamos a valorar cómo está la escápula. Vale, primero vamos a ver cómo está la escápula hacia la zona externa. Vemos que perfectamente se mete los dedos y está muy bien estirada. Esto para que vean las personas es qué bueno, ¿no? Qué cantidad de elasticidad tiene la estructura muscular para que la persona, el operador, sea capaz de introducir sus dedos y anteriorizar la escápula, ¿no es cierto? Para generar la elastificación o la valoración de estos músculos, ¿no? En este caso, la estructura debe ser totalmente elastificada si es que no es capaz de separarse del centro de la columna, ¿sí? Sí, aquí vemos que Teresa, por ejemplo, tiene muy bien la escápula hacia la zona de fuera. Ahora vamos a ver hacia la zona de dentro, ¿vale? Hacia la interna. Vemos que la escápula llega casi a la altura de la columna. Las espinosas, claro. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa, que el operador está empujando lo que es la escápula hacia abajo, y si la parte anterior muscular de la escápula está suelta, está relajada, la escápula llegaría hasta las espinosas, llegaría hasta la columna sin ningún tipo de molestia, como es en el caso de ella. Vale, vamos a ver lo que es postura descendente de la escápula. Bien, y sería empujando directamente hacia abajo la escápula. Bien, entonces en este caso, si nos vemos, nos mostramos, aquí tenemos tensiones, ¿sí? Y si ven, salta, ¿sí? El dedo, porque hay contracturas en la estructura muscular. Esta estructura muscular, llamada trapecio, da igual, el tema no es técnico aquí, sino operativo,
Esto es práctico y ustedes, si el omóplato no baja, es normal que aquí en esta estructura haya contracturas que van a generar en muchos casos o por lo menos síntomas y o modificaciones en el propio cuello. Porque si se fijan, esta estructura está sujeta, que ya lo hablamos en la clase anterior, sesión anterior, está sujeta a lo que son las propias vértebras, incluso el occipital. Así que si tenemos un acortamiento, es normal que la cabeza tenga la tendencia a estar en esta posición, incluso con rotaciones, ¿sí? Así que si aflojamos el omóplato y nos encontramos que los músculos específicos localizados están generando esta tensión, al relajarlos aflojamos la tensión, en este caso cérvico occipital, ¿sí? Incluso algunos vértigos también se podrían generar por esta misma disfunción. Seguimos. Vértigo, incluso algún pitido, etcétera. Acúfenos, exactamente. Vale. Entonces ahora vamos a hacer los campaneos, ¿vale? Primero interno, se trata que la esquina de la escápula tiene que ir hasta la columna, ¿vale? Este ángulo inferior, ¿sí? Consiga otra vez llegar hasta la columna, que sería medial, ¿sí? Y que aquí con aproximarse ya llegaría. Y hay muchos casos que no llega, pero ni mucho menos, ¿eh? Y aquí vemos otra vez que, por ejemplo, está solicitando el trapecio porque hay tensiones en la zona del cuello. Y posiblemente las personas no sepan que debajo del omóplato y contra las costillas también hay músculo. Que podría que ese músculo subescapular no estuviese también en condiciones y estuviese generando posicionamientos aleatorios del omóplato, que si se fijan es omóplato, lo vamos a ver en el muñeco, omóplato, hombro y brazo, ¿sí? Que no es ideal para la persona porque su cerebro, sus músculos no son capaces de adaptarse a esa, entre comillas, mala postura muscular, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la elastificación del omóplato, que normalmente no se les hace mayor caso. Y en este caso las manipulaciones específicas del osteópata son imprescindibles porque no hay forma de hacer estiramientos de este tipo de forma personal. Seguimos viendo, a ver cómo va esto. Y ahora vamos a hacer el campaneo hacia la parte interna. Más de lo mismo, ¿sí? Musculatura. No les quiero liar la cabeza con nombres. Aquí hay músculos, ¿sí? Que si estuviesen retraídos, tendríamos la típica posibilidad de tener una escápula alada, que es que esta punta estaría salida hacia adelante, ¿eh? Entonces habría una distensión de esta musculatura escápulo-vertebral y una retracción para que esto esté en esta posición, una retracción en la parte anterior de la escápula que está sostenida por dos músculos, en este caso pectorales, ¿ok? Vale, una cosa muy importante, por ejemplo, ya ahora cuando estamos haciendo la valoración vemos que hay una hiperemia en la zona. Ahí está. Vale, entonces quiere decir que también ahí algo pasa. Vale, tendríamos que meternos un poquito más a fondo y un poco más de valoración, pero bueno, nos cuadra también con la zona donde hemos visto las restricciones, que vemos que se ha puesto roja simplemente al contacto, ¿vale? Y luego la zona por debajo de la escápula. ¿Te acuerdas que en las clases marcábamos que había que tener mucho cuidado con el tema de las valoraciones porque las valoraciones en sí ya tenían en muchísimos casos capacidad resolutiva, ¿sí? Esto para la osteopatía convencional por ahí no le cierra porque seguramente no le han prestado atención, pero cuando nosotros evaluamos, como en este caso estabas haciendo los estiramientos, si esos estiramientos de evaluación están relacionados con la sintomatología, automáticamente la valoración desconecta la sintomatología. Así que tenemos que ser, como decíamos hoy contigo, muy cuidadosos con el paciente para poder prestar atención. Seguimos. Aparte ya de hecho, cuando estás ya haciendo la valoración, ya lo que tú decías, unos cambios ya genera cambio en el propio paciente, ya las dolencias, el problema que tenga, le puede cambiar perfectamente. Seguimos trabajando. Vale, pues ahora de circular, a ver si vamos está libre, a ver el movimiento, vale, y aquí en esta zona vemos que en este movimiento está libre. Bien. Lo que hacemos es coger la escápula y darle un círculo. Faltaría, es el de ahí tenés el de descenso, abajo, ahí está. Este sería la valoración arriba de ascenso. Esta musculatura tiene que ver no solamente, paradójicamente, con la musculatura del omóplato, sino que tiene que ver con un músculo que no se tiene nunca en cuenta y da mucha lata, que es el dorsal ancho, que viene desde el brazo, y esto ya vamos a mostrar aquí el muñeco, ¿sí? Viene desde el brazo, ¿sí? Va a incidir
en lo que es todo, en lo que es la mitad, incluso parte inferior de la columna, y lo que me interesa remarcarles es que está inserto también en esta zona, en lo que es el ilíaco, o sea, en la cadera, en la pelvis, ¿ok? Entonces, tenemos un músculo en el brazo que nos puede modificar lo que es la propia pelvis, ¿sí? Esta zona, sacro, columna, ilíacos, es muy importante que la musculatura que controla esta estructura articular, biarticular o multiarticular, sea relajada. Y paradójicamente, trabajando el omóplato, conseguiríamos a través de la tracción del dorsal ancho la liberación pélvica. Cuidado, ¿eh? Una cosa muy importante que no se tiene en cuenta y que solamente los osteópatas lo podemos manejar de esta forma, ¿bien? Entonces, hemos elastificado, acá el omóplato tiene un posicionamiento un poco aleatorio, está un poquito alto, es una placa de plástico, ¿no? Si bien el esqueleto está hecho de un molde de verdad. Vemos entonces las posibilidades musculares, sí, que decíamos, si el omóplato, este ángulo inferolateral externo, se acerca cuando elastificamos, es porque la parte anterior, ¿sí? Si yo puedo hacer esto, es porque la parte anterior muscular, que es el pectoral mayor y menor, están elastificados. Si yo no puedo aproximar, es que hay contracturas en la parte anterior, no en la parte posterior. Lo mismo que si no lo puedo separar, es que hay contracturas en esta parte. Así que tenemos que tener muy en cuenta, en esta valoración, ser muy finos, ¿sí? Porque podríamos tener una retracción del trapecio que no me deja mover la escápula. Y esto se refiere a músculos que en principio no están directamente metidos en la escápula, sino que son superiores. Seguimos entonces. Vale, también dejar claro una cosa. Ahora mismo estamos haciendo una valoración específica de lo que es el hombro, ¿no? Por decirlo así, el omóplato. Muy bueno, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre como osteópatas siempre consideramos que el cuerpo es toda una unidad, ¿vale? Que no porque te duela aquí, el problema tiene que estar aquí, ¿vale? Que puede ser que tenga un problema aquí, puede venir lo que tú decías ahora mismo, por la parte de adelante, del pectoral, de la parte baja de la columna, de una rodilla, etcétera. Habría que valorarlo, ¿vale? Entonces ahora ya nos vamos a ir ya sobre la elastificación directa, ¿vale? Ahora hemos visto que donde tenía tensión realmente era en la zona de los trapecios, entonces ya vamos a hacer la elastificación ya concreta para eso, ¿vale? Entonces primero vamos a traccionar hacia abajo, inferior, ¿vale? Y siempre lo hacemos con respiraciones, ¿vale? Siempre le decimos al paciente que coja aire, cuando suelta, vamos a notar una relajación en el músculo por una oxigenación que tiene el propio músculo, ¿vale? Entonces cogemos aire, suelta. Mientras él hace el trabajo, escuchen. Esta relajación miotensiva es muy importante que tengan en cuenta esto. Cuando la persona toma aire, el osteópata mantiene la fuerza, no es que empuja más. Coge aire. Solo se elastificará cuando el cerebro de la persona suelte el músculo, no cuando el operador tire del músculo. Vale, ahí ya vemos que hay una relajación. Ahí está. Vale, muy importante, ¿vale? En mi forma de trabajar. Siempre le digo a los pacientes, no hace falta que duelan las cosas, ¿vale? Siempre trabajo sin dolor o con el mínimo dolor posible, ¿vale? No hace falta que el paciente esté sufriendo, que una manipulación esté doliendo para que tenga su efecto. Al revés, nosotros al final lo que queremos conseguir es una relajación estructural, ¿vale? Si un paciente está sufriendo porque le está doliendo, al final va a estar en tensión y no conseguimos esa relajación que queremos, ¿vale? Entonces, muy importante, siempre trabajo sin dolor. Siempre aviso al paciente que si tiene algún dolor o alguna molestia, siempre que me avise, por muy pequeña que sea, que hay que ver si es o no se puede trabajar con eso. Los mimos, muy importante el cuidado, muy puntilloso de la persona. Hacemos sobre las elastificaciones que faltan y ya lo dejamos. El tema concluido, el tema del omóplato. Coge aire. Ahí está, haciendo la torsión del omóplato, ¿sí? Traccionando, ¿ven cómo se estira? Miren aquí, coge aire. Si ven que estoy cogiendo tejido, esto es piel, pero abajo, esto es músculo, ¿ok? Esto es músculo que tiene que ver con el platisma, con el trapecio, en fin, hay varias estructuras que se están elastificando. Suelta. Y ya vemos que, por ejemplo, la tensión que había ahí, que ya va cambiando. Ya relajado. ¿Vale? Vale, pues con esto terminaríamos lo que es
la relajación o el estiramiento de lo que es la zona del trapecio, que es la que peor, y peor parte látero externa del platisma, por ejemplo. Haríamos entonces también la tracción, vale. ¿sí? A ver cómo, porque esto es un movimiento muy curioso. Relaja. Que las personas no lo saben, que en líneas generales esta musculatura subescapular suele estar muy retraída, ¿no? Rombos y demás suelen estar muy retraídas, y que si hay un operador que hace esto, porque claro, normalmente se van a dar masajes en esta estructura, pero esto de introducir los dedos debajo, que se sepa que si la estructura está bien, eso, como podemos ver, no duele. No es si la estructura está bien, no tiene por qué doler ni molestar. Si llega a doler y molestar, es que cuidado. haya algo ahí. Claro, cuidado, porque podemos romper tejidos, podemos hacer, podemos generar daño, ¿eh? O sea, tenemos que elastificar con mucho cuidado, con mucho mimo, y sobre todo en el caso del operador, tiene que tener práctica para ser suficientemente sensible en sus manos y en su intelecto para poder tener en cuenta todas los pruritos y las posibles problemáticas de la persona. Lo que hay que tener siempre en cuenta es eso, que la persona que está en camilla se sienta muy a gusto, muy cómoda, ¿vale? Que tenga tu confianza también, ¿vale? Lo que decíamos del dolor, no hace falta que te tengan que doler para que te haga efecto. Hay gente que sale de allí de mi centro, sale y dice, es que no me ha dolido, me has tratado y no me ha dolido, pero sin embargo voy cansado. Al día siguiente me dicen, menuda paliza que me metiste ayer sin dolor. La gente tiene asociado un poquito a que tienen que ir a darse un masaje, a tratarse, a que tiene que doler, y eso no es así. Bien, hacemos los campaneos y ya lo dejamos. Y ahí, ahora hacemos campaneo interno. ¿Sí? Llevaríamos la escápula, ¿sí? La punta de la escápula hacia la columna, estirando los músculos que están debajo de la escápula, ¿sí? Que son con relaciones costales, están insertos en las costillas, ¿sí? Y a su vez, otra vez, estamos incidiendo sobre el trapecio, ¿ok? Estamos ahí traccionando y separando la musculatura ahora de la espalda, ¿sí? En este caso de la columna vertebral. Matiz, esto que estamos viendo no solamente nos va a liberar lo que es la espalda y la escápula, sino que va a incidir en liberaciones sintomáticas en los hombros, en los codos, en las manos, ¿sí? Incluso en la caja torácica, estos pinchazos que solemos tener en la caja torácica, que se pueden confundir con otras cosas, estas restricciones de respiración, sensación de ansiedad, de angustia, con esta elastificación, en este caso de los omóplatos, pues es muy factible que la sintomatología se reduzca, incluso desaparezca. Y luego hay una cosa muy importante, que luego a través de la columna vertebral salen nervios hacia la zona de adelante, ¿vale? Entonces cualquier parte de esa musculatura también puede estar pinzando cualquier de ese nervio y nos puede dar un síntoma en el recorrido de ese nervio realmente. Muy bueno el matiz. Los nervios de la columna no solamente van a inervar lo que es la estructura musculoesquelética, sino que también se introducen en los órganos. Así que podríamos tener una reverberación, una sintomatología, una incomodidad o, entre comillas, enfermedad denominada como tal, orgánica, y la columna tiene su participación siempre, porque a nivel nervioso está también controlando las estructuras orgánicas. Uno de los elementos, como dije antes, que va a matizar esto es el estado de ansiedad, el estado de angustia, ¿sí? Vamos a generar muchísima liberación en los estados emocionales. Bueno, ¿sí? Gracias. A ti, Javi. Continuamos entonces el próximo día con más información, más práctica y bueno, a cuidarse, a vivir sin miedo. Gracias.